Gauranga, Gauranga, Gauranga. Muchas gracias. Ahí sí. Más adelante el Srimad Bhagavatam 2.5.13 dice: la energía externa del Señor no puede estar enfrente del Señor, ya que ella se siente avergonzada de sus actos. Aquí podemos inferir esta frase de que se siente avergonzada, Vilaya Manaya, que aunque Maya sabe que su trabajo de confundir a las entidades vivientes no complace al Señor Supremo, aún así ella no puede tolerar que ella le den la espalda al Señor por causa de la ignorancia. Por causa de esa ignorancia que es sin principio. El Srimad Bhagavatam describe el resultado de las jivas que le dan la espalda al Señor. Cuando las entidades vivientes están atraídas a algo que no es el Señor, se vuelven temerosas. Por lo tanto, Maya cubre su verdadera naturaleza y las hace identificarse con la materia. Entonces, si nos alejamos del Señor Krishna, como dice aquí Srila Jiva Goswami, vamos a sentir temor. Mira, ¿quién quiere sentir temor, no? Estamos en el mundo de la ansiedad. Pero podemos dejar de lado la ansiedad. Podemos dejar la ansiedad. Eso tenemos que hacer. Así como luchamos contra el hambre, contra el frío, contra la sed, también lucha contra la ignorancia. No aceptes la ignorancia, no te sometas a la ignorancia. No estés autodecepcionado ni autodecepcionada. No lo permitas. Como ese sacerdote que dijo, uno tiene que ser feliz. Tienes que ser feliz. Lucha para ello. Y aquí está la lucha, y tampoco es la gran lucha. Es hacer lo que siempre deberíamos haber hecho, simplemente orar. Como dijo la sabia guaraní, simplemente hablar de Dios, hablar de amor. Eso tenemos que hacer. No hablar de otras cosas, de cómo engañar, cómo robar. No. Cómo amar, cómo ser amigo, cómo ser hermano. Eso tenemos que hacer. Vamos a leer un poco el comentario de Satyanarayan Das, en esa época. Ahora Satyanarayan Baba está escribiendo junto con Kundali Prabhu. En este Anucheda, Srila Jiva Goswami muestra de qué manera el servicio al Señor es el proceso es el proceso para la autorrealización, y cómo el amor eterno por Dios es la meta, ya que el amor por Dios es eterno, el Señor Supremo y las entidades vivientes son eternamente diferentes.
De acuerdo con los Mayavadis, esta diferencia existe solamente en el estado condicionado. Bueno, así piensan los Mayavadis. Pero todo esto contradice lo que Vyasadeva realmente vio en su trance. Él vio que las jivas son intrínsecamente entidades espirituales eternas, seres individuales, con su propio derecho, ¿no? Él también vio de qué manera Maya está cubriendo únicamente a las jivas y no a Brahman, a Ishvara, la personalidad de Dios. ¿Qué decir de, o sea, no cubría ni a Brahman, Maya, entonces menos podía cubrir al Señor Supremo. El Señor Krishna confirma en el Bhagavad Gita 13:20 Prakriti Purusham Chaiva Vidi Anadi Uvo Api Vikaran Chagunan Chaiva Vidi Prakriti Sambhavan. Es un verso bien interesante. La naturaleza material y las entidades vivientes son ambas sin principio, son Anadi. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son productos de la naturaleza material. Comentando sobre este verso, tanto Vishwanath Chakravarti Thakur como Baladeva Vidyabhushan han confirmado que el cautiverio de la jiva es sin inicio. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dice: Maya jivayor api mas shakti tuena anaditvat tayo samsleshopi anadiriti bhava. El Señor está diciendo, debido a que tanto Maya como la jiva son mis potencias, ambas son sin principio, y de esta manera su unión también es sin principio. Este es el sentido de las palabras del Señor Krishna. Aquí él está usando el principio Nyaya, de que las cualidades del objeto Anadi también es Anadi. Es decir, sin principio. Lo que viene de aquello que es sin principio, también es sin principio. Naturalmente, un objeto que no tiene principio o una entidad que no tiene principio no puede tener un estado anterior de existencia, ¿verdad? En este caso, tanto los objetos materiales como las jivas son anadi. De hecho, al inicio de su comentario, en el verso, el Jiva Goswami dice: en este verso el Señor Krishna está respondiendo a dos preguntas. ¿Por qué y cómo se produce la unión de la jiva con Maya? ¿Y en qué momento esto
sucede. Él dice que tanto, que no, él dice que ambas preguntas son respondidas con la palabra anadi. Bueno, aquí quizás se está refiriendo más bien a Vishwanath Chakravarti Thakur o a Baladeva Vidyabhushan, diciendo esto. La unión de Maya con la Jiva, con el alma, esa unión es sin principio, siempre ha sido así. Siempre hemos estado en Maya. La primera pregunta, Anadi significa Na vidyate adikaranam yayoho. La unión de Maya y la Jiva no tiene causa. La respuesta a la segunda pregunta también es Anadi, no tiene principio. ¿En qué momento Jiva y Maya son creados? Son Anadi. ¿En qué momento se unen? Eso tampoco tiene principio. Ambas preguntas, ¿en qué momento son creados? ¿En qué momento se unen? Baladeva Vidyabhushana, comentando en este verso del Bhagavad Gita, escribe: Evam mito viviktas vabhavayor. De esta manera, la naturaleza material y la entidad viviente, que tienen una naturaleza diferente y que son sin principio, están unidas también sin un comienzo. Él utiliza la palabra anadikali katvam, que significa la unión sin comienzo de la Jiva con Maya. Similarmente, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mientras comenta en este verso, él escribe diciendo: tanto la entidad viviente como la naturaleza material existen antes de que este cosmos se manifestase. La naturaleza material estaba absorta en la suprema personalidad de Dios Mahavishnu y cuando fue requerido se manifestó por la agencia del Mahatattva. Similarmente, las entidades vivientes también están en él y porque son condicionadas, son adversas al servicio del Señor Supremo. Entonces, ahí Prabhupada está haciendo lo mismo, ¿no? Sea el ejemplo de la araña que saca de su cuerpo la tela y después la vuelve a guardar, ¿no? Así Mahavishnu también manifiesta los universos. Sin embargo, todo este tema es inconcebible para las facultades lógicas de la lógica mundana. Realmente el Srimad Bhagavatam confirma que Maya actúa en forma contraria a la lógica. ¡Wow! Qué loco, ¿no? Maya actúa en forma contraria a la lógica. Srimad Bhagavatam 3, 7, 9. 3.7.9. Seyam Bhagavato Maya Janna Jena Virudyate Ishvarasya Vimuktasya Karpanyam Utabandhanam. La energía externa del Señor Supremo actúa en forma contraria a la lógica. Es decir, su comportamiento no puede ser comprendido por el pensamiento lógico. De lo contrario, ¿cómo es posible que la entidad viviente, que es consciente y liberada,
queda atada, queda en una condición atada y miserable. Similarmente, la inconcebible verdad absoluta actúa contraria a la lógica. Por lo tanto, a uno se le recomienda no estar sujeto al cautiverio sin inicio de la jiva. No, se le recomienda a uno no analizar el cautiverio sin principio de la jiva con la lógica mundana, sino que aceptar el veredicto de las escrituras, porque el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita 16:23 que una persona que no acepta el Shastra no obtiene ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Nasasi navavnoti nasukarna parangati. La entidad viviente confundida mantiene su capacidad de conocer al Señor Supremo. Su condición es más o menos como la de una luz que está cubierta por una pantalla. Entonces esa luz sigue ahí brillando. En el Paramatma Sandarbha, Srila Jiva Goswami analiza esto y otros aspectos de la naturaleza de la jiva en mayor detalle. Uno podría preguntar por qué el poderoso Señor no detiene el maya que confunde a la jiva. Srila Jiva Goswami responde a esta pregunta en el próximo Anucheda. Haribol. ¿Por qué Krishna nos mantiene en maya? Muy interesante, ¿no? En Anucheda 33:1, entonces dice: por su lado, el Señor Supremo no puede retirar su gracia de maya. O sea, el mismo Señor Supremo está manteniendo a Maya, a quien la ha delegado como la controladora de la creación material y que siempre ha sido su devota. Aún así, Él quiere que las jivas se vuelvan favorablemente hacia Él. Incluso si tienen que hacer esto por temor a Maya. Y por lo tanto, Él las instruye a las almas en el Bhagavad Gita 7:14, diciendo: esta divina energía mía, que consiste en las tres modalidades de la naturaleza material, es muy difícil de superar. Solamente aquellos que se han rendido a mí fácilmente pueden cruzarlo. Y en el Bhagavatam 3:25-25 se dice: en la asociación de los devotos puros, el análisis de los pasatiempos y actividades del Señor Supremo es muy placentero y es satisfactorio para el oído y el corazón. Por cultivar este conocimiento, una persona gradualmente avanza en el camino de la liberación y así se libera de la atracción. Y así se libera del mundo y se fija su atracción en el Señor. Entonces ahí la verdadera devoción y el servicio con devoción comienzan.
Ya, entonces Krishna da las pautas para que salgamos de Maya. En su pasatiempo, en la forma de Sivyasa, dice Srila Jiva Goswami, el Señor muy explícitamente ha instruido a las entidades vivientes de esa manera, de que deben rendirse al Señor para que puedan trascender Maya. Eso debemos verlo en resumen en nuestro análisis del verso que comienza con la palabra Anartopa Shamam Shaksat, Bhagavatam 1.7.6. De esta manera, tanto el Señor y Maya han actuado de una manera apropiada. Pero uno podría objetar diciendo, si Maya es solamente una energía que tiene la capacidad de hacer algún trabajo y además es una cualidad poseída por alguna entidad, ¿cómo entonces Maya puede sentirse avergonzada y tener otras características similares? No, si Maya es solamente una energía del Señor. Entonces es una energía poseída por alguien. ¿Por qué ella se siente avergonzada? La respuesta es que aunque Maya es de hecho una energía, también escuchamos de las escrituras védicas acerca de las deidades femeninas que rigen sobre esas energías, que residen en el Señor Supremo. Vemos un ejemplo de ello en el diálogo entre el Señor Indra y Maya en el Kena Upanishad. En cada caso, en todo caso, nosotros no en todo caso, ahora tenemos que dejar este tema por un momento y regresar al tema en sí que estábamos analizando. Estamos analizando otro tema. Bueno, vamos a quedar ahí. Bueno, creo que se está analizando más bien el tema de la importancia del Srimad Bhagavatam. Como lo que es Avideya, el proceso de liberación, y Prayoyana, la meta. Y cómo eso está explicado en el Srimad Bhagavatam. Entonces, más adelante, en el Paramadmas Sandarbha, ahí se va a hablar más de esto, por lo que decía, de la relación de la Jiva con Paramatma y con el mundo y todo eso. Jai, Sita Sandarbha ki Jai. Gauranga Premanandari, muchas gracias. Hare Krishna. Muchas gracias a todos. Srila Prabhupada ki Jai, Vaishnava Vrinda ki Jai. Muy bien, Haribol.